Clásico de los días martes, el doctor Ríos con nosotros, que hoy día nos trae un invitado, doctor. Exacto. Gracias, pues, se comprometió la semana pasada que hablamos de los hombres, ¿ah? De la faloplastía, hablamos del alargamiento del pene, hablamos de la disfunción eréctil, hablamos de muchas cosas interesantes y cómo las células madre eran una alternativa, incluso para el alargamiento, que fuera el pene más robusto. Y hoy día vamos a hablar de las mujeres, parece, ¿no? Exacto, aprovechando la equidad de género, que está muy de moda y que es razonable que así sea, aproveché de traer a un gran amigo de mucho tiempo ya, el doctor Jack Pardo. Él es ginecobstetra de la Universidad de Chile, es uno de los pioneros en Latinoamérica de la cosmetoginecología, que es uno de los temas que vamos a hablar ahora, y además es presidente del congreso que tenemos en abril, que ahí va a contarnos él también un poquitito, que tenemos un congreso que incluso está patrocinado por la Sociedad Chilena de Ginecología, por la Sociedad Internacional Europea de Cosmetoginecología, de Ginecología Estética Regenerativa, y todos estos temas ya se van entrelazando. Lo interesante es que así como la traumatología, y hemos traído traumatólogos y deportólogos a hablar de medicina regenerativa y células madre, la ginecología también se ha incorporado en este campo. Entonces, por eso me pareció interesante invitar a Jack, que nos va a hablar un poco, sí, de cosmetoginecología, de la parte estética en ginecología. ¿Cómo está, doctor? Bueno, muchas gracias. El mítico doctor Jack Pardo. Sí, el mítico y famoso doctor. Muchas gracias, Julio César. Gracias, Raúl, como siempre. Y bien, estoy muy bien, contento de estar acá, por fin en tu programa. Así que feliz de estar acá para poder contar qué es esto de la cosmetoginecología y las cosas que hacemos. Cuéntenos, denos el contexto, el plano general de todo esto. Primero que nada, decir que el nombre es bien malo. Cosmetoginecología es un nombre malo, lo sabemos todos los cosmetoginecólogos que nos dedicamos a esto en el mundo, en las distintas sociedades. Sabemos que el nombre es malo, pero resulta que el nombre partió así y fue como quedando. Y últimamente, en los últimos años, estamos tratando de cambiarlo a ginecología estética y regenerativa. ¿Pero qué es? Es, en el fondo, un conjunto de procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos que se hacen en la esfera genital femenina, que tienen como objetivo mejorar la estética genital y también la función. Y cuando me refiero a función, me refiero a la parte sexual y también a función, por ejemplo, síntomas y signos relacionados con la incontinencia urinaria. Muchos de estos procedimientos relacionados con la incontinencia urinaria que antes se hacían con cirugías, ahora lo estamos abordando con procedimientos no quirúrgicos. Claro. Entonces esto es algo estético, pero también funcional. Claro, porque me imagino que la llegada del láser, por ejemplo, para este tipo de procedimientos, antes lo que era una intervención, usted en 2, 3, 4, 5 sesiones, dependiendo de la situación, puede dejar a una paciente. Pero... Justamente, que mencionas el láser, bueno, yo partí utilizando... Bueno, yo partí con esto, con la palabra láser, en el fondo fui a especializarme... Es que usted es un precursor de todo esto. La verdad que soy el que partió con esto en Latinoamérica, porque fui a especializarme con el que partió con esto en el mundo, que es el doctor David Matlock, que él trabaja en Beverly Hills, y fui a especializarme con él y traje esto en la época que yo trabajaba en la Clínica Las Condes, año 2003. El que me apoyó mucho para hacer esto, que me dio la beca para hacer esto, fue Jaime Mañalich, entre paréntesis, que le gustaba mucho este tema, lo encontraba interesante. Bueno, y aprendí en Beverly Hills la técnica de rejuvenecimiento vaginal asistido con láser, que es una cirugía asistida con lo que corta es un láser. Y la cirugía estética genital femenina, como la labioplastía, labios menores, y posteriormente la utilicé para inventar el procedimiento que yo lo publiqué por primera vez en la literatura mundial, que es el lifting de los labios menores. Entonces, esto partió como cirugía asistida con láser, y lo interesante es que a los 3 años, un médico ginecólogo argentino, amigo nuestro, Adrián Gaspar, se le ocurrió que por qué si se hacía el láser para rejuvenecer la cara pasando el láser, ¿por qué no podemos hacer esto dentro de la vagina también? Y se inventó una máquina para rejuvenecer la vagina por dentro sin cirugía, sino que solo con un láser. Y eso también es otra herramienta que tenemos para tratar Qué notable, la atrofia vaginal, la amplitud vaginal y la incontinencia urinaria.
Claro, es un poco la gracia que no solo va en lo estético, sino que también en lo funcional. funcional, Y por lógico. eso era lo que hablaba Jack, es que además se llama medicina ginecología estética, funcional y regenerativa, porque tal como decía Jack, esto sirve también para la incontinencia urinaria. O sea, Lógico. una mujer habitualmente después de un parto va a quedar con cierto grado de Yo tuve pérdida un testimonio acá urinaria. de mujeres que tenían, que manchaban de pipí, ¿no es cierto? Todo, y que en una sesión Efectivamente. o sea, le había cambiado la vida en una sesión de yendo al médico. La verdad que en una sesión ya notas diferencia, pero hay que hacer 3 sesiones. Ah, no, claro, claro. Pero en una sesión claramente nota diferencia. Yo he presentado muchos testimonios, incluso afortunadamente de gente conocida que lo ha revelado en redes sociales, etcétera, y que una sesión de 4 minutos del láser que yo tengo, que se llama láser Diva, y que es el único láser que es híbrido, porque son 2 fuentes de láser que actúan al mismo tiempo, provoca cambios impresionantes. Y con 3 sesiones, el 90%... Lo principal acá quiero recalcar algo que es fundamental: quién decide a qué paciente se lo hace. Porque si, por ejemplo, hay centros estéticos que cuentan con algunos de estos láser, quizás no de tan buena calidad, pero que se lo ofrecen a todas. Y resulta que por otro lado hay ginecólogos que saben solo operar y que no se lo van a ofrecer a ninguna. Entonces, por eso lo importante es poder manejar todo el abanico de los tratamientos para saber a quién tú le ofreces este tratamiento y no ofrecérselo a una persona que tiene una incontinencia extremadamente severa que con el láser no va a funcionar. Lógico. Doctor, Oye, ¿sí? y disculpa, otra cosa súper interesante aquí es en la parte funcional de la sexualidad, que no lo habíamos comentado, que la paciente también mejora, por ejemplo, la lubricación, ¿ya? Porque esto rejuvenece los tejidos, estimula el colágeno y la producción. Por lo tanto, no tiene dolor, por Tiene lo tanto, menos dolor, tiene y una mejor vida además se sexual. estrecha la vagina, y por eso el paciente tampoco se orina, entonces mejora la sexualidad. Ahora, obviamente como ginecólogo, Jack lo sabe muy claro, hay que evaluar al paciente, existen incluso unos cuestionarios que uno tiene una puntuación para decidir si ese paciente va a ir a un láser o requiere una cirugía realmente. Y lo interesante es que en este caso, por ejemplo, Jack puede decidir no, en el caso tuyo es preferible operar. Doctor, pero hay muchas mujeres ahora que se preocupan, una vez dicho esto, por la parte estética de la vagina. ¿Ah? Que uno antes pensaba, bueno, uno es así nomás, pero ahora no, pues, hay una preocupación por tener su vagina bonita. Sí, justamente. Hablemos para que quede claro, es la vulva, porque la vagina es lo que está adentro. Pero para que la gente lo vaya entendiendo perfectamente, la cirugía estética vulvar, de partida dentro de las cirugías que yo practico, el 70% de mis cirugías son estéticas vulvares. Y la principal es la reducción quirúrgica de los labios menores, lo que se llama labioplastía. Y eso lo realizo yo con láser y con anestesia local y alta inmediata. Es una cirugía que en el caso más complejo puede demorar 2 horas, en los casos la mayoría demora 1 hora y cuarto aproximadamente, y la paciente termina con anestesia local, termina la cirugía, hace un descanso en un sillón durante media hora y se va para su casa. La que se fue manejando, se vuelve manejando. Así lo hago yo ahora. Y el corte se hace con láser. En el caso de la vaginoplastía, que es estrechar la vagina para que sienta más, sobre todo las mujeres que han tenido partos vaginales, también lo hago con anestesia local, con una técnica que desarrollé, con un dilatador vaginal, etcétera, y también la paciente se va inmediatamente para su casa. Mira, Es realmente una revolución. O sea, mi práctica privada aumentó al triple cuando implementé la cirugía con anestesia local. No, pero imagínate lo que significa para un profesional, porque es cambiar del cielo a la tierra. O sea, puedes tener un centro tú y practicar las cirugías con un 100% de efectividad y de satisfacción. Mira, es súper emocionante que de verdad 30, 40% de las pacientes que yo les hago una labioplastía vienen cargando con este trauma durante muchos años, y cuando termino la cirugía les muestro con un espejo inmediatamente cómo quedaron, y se ven puntos, etcétera, pero se nota el cambio, y la mitad se ponen a llorar. O sea, son mujeres que traen este estigma durante muchos años. Incluso cuando eran adolescentes estaban en el colegio y no se atrevían a ducharse delante de las compañeras después de la clase de gimnasia. Y de repente han esperado 20 años, 25 años para poder operarse, y la satisfacción que tiene uno de poder
en una hora resolver un trauma que llevaba tantos años es extraordinario. No, impresionante. Yo quiero hablar también, aprovechar de un tema, porque ya que habló de la labioplastía, de la vaginoplastía, pero hay otra parte bien importante también que lo comenzamos hace un rato, lo comentamos, que es el monte de Venus, que es esa parte que las mujeres con el jean se les nota abultado y todo eso. Como yo opero cirugía lipo, por ejemplo, hago lipo, yo como ginecólogo me preocupo de esa parte. Tengo la experiencia que las mujeres te reclaman de eso, pero muchos colegas que hacen lipos no se preocupan de esa parte, y lo conversamos precisamente con Jack, que es una parte bien importante, como te digo, en el congreso que vamos a tener en abril acá en Chile, que va a venir gente de todo el mundo. Vamos a hablar de todos estos temas, y precisamente hay una de las presentaciones que es precisamente tratar esta zona, el monte de Venus. Y muchas veces la mujer, cuando engorda o tiene un embarazo, se extiende la piel, la vagina tiende a caer. Entonces, incluso a la mujer le cuesta tener actividad sexual porque la vagina está caída. Entonces, uno tiene que tomar esa vagina y volver a levantarla, y eso se hace con una técnica quirúrgica que es como una mini lipectomía, pero fundamentalmente para mejorar esa parte de la vagina. Doctor, los desafíos de hoy día son seguir implementando técnicas que faciliten, que sean menos invasivas, que tengan los resultados que usted dice, el uso de las anestesias locales. El uso de la anestesia local en la cirugía, que es maravilloso. La verdad que la satisfacción profesional que yo he tenido de haber hecho este giro, de haber convencido a través del mundo a muchos médicos, porque yo viajo y doy muchas conferencias, y he convencido a médicos que llevaban años haciendo esto, los he hecho hacer el turnover de cambiar a una cirugía con anestesia local, y todo el resto de los tratamientos no invasivos, como el láser, aplicación de ácido hialurónico. También ocupo plasma rico en plaquetas para un procedimiento fabuloso que se llama el O-Shot, que significa O por orgasmo, shot disparo, que es mejorar la sensación orgásmica inyectando plasma rico en plaquetas en el clítoris y en el punto G. Y que he tenido pacientes que... El punto G existe. Existe. El punto G... Pero mira... bonita forma de determinar esta columna. El punto G, a ver, el clítoris, lo que uno ve del clítoris por fuera no es ni más ni menos que solo el 20% del clítoris. Todo el resto del clítoris está distribuido hacia adentro. Tiene una forma así aproximada. Este es el clítoris que se ve, pero el resto, que son los cuerpos del clítoris, están metidos hacia adentro. Y ahí hay inervación nerviosa que viene de la pared anterior de la vagina. Esto es tan importante recalcarlo y explicarlo, que lo van a entender todos, porque si la gente dice, los que no creen en esto, que todo el placer sexual de la mujer está localizado en el clítoris, la pregunta que yo le haría a esas personas, ¿por qué entonces una mujer, por ejemplo, está en la noche este horario, sí, en una penetración desde atrás, por ejemplo, vaginal, por supuesto, sin tocar el clítoris, una mujer siente placer sin tocar el clítoris? Porque no hay roce en el clítoris, sino que solo en la vagina. Es porque hay terminaciones nerviosas en la vagina, y esas terminaciones nerviosas son el punto G. Y eso se puede reforzar con un aumento con ácido hialurónico o un reforzamiento con plasma rico en plaquetas, que se llama eso un aumento de la capacidad, es un aumento de la capacidad de sensación de esas zonas inervadas de la vagina y de la vulva. O sea, la inervación vaginal es el punto G. Exactamente. No es como un punto. No, sí, pero es una zona. Es una zona de aproximadamente 3 centímetros cuadrados, que está localizado exactamente a aproximadamente la distancia de 2 falanges de dedo en la pared anterior de la vagina. Si una mujer quisiera explorarlo, y es importante, porque no todas las mujeres lo tienen desarrollado, si uno quiere mejorar esa zona, primero hay que ver si la mujer tiene capacidad de tener sensación, porque hay mujeres que no tienen capacidad de tener sensación orgásmica vaginal. Entonces se puede decirle a la paciente que explore esa zona. Si siente algo, va a mejorar y va a poder tener orgasmo vaginal. Si no siente, igual podemos mejorarlo en algo con el plasma. Pero te quiero contar de que he tenido pacientes que no son el caso ideal, o sea, pacientes anorgásmicas vaginales primarias, nunca han tenido un orgasmo vaginal y que han podido tener un orgasmo vaginal con este procedimiento.
Y me dijo entonces que el punto G tenía 2 falanges. Lo vamos a mostrar en la cámara. Ah, qué bueno, porque esta, siempre es, estoy esta- bonito. esta es la Centímetros por distancia, esta es la distancia, y si esta es la vagina, al introducir el dedo ahí, empuja hacia arriba, ahí está el punto G. Ahí está el punto G. Sí. No, porque muchas veces se creía que esto era un mito y todo, pero el punto G existe. Digamos. Existe y está relacionado íntimamente con el clítoris. Felipe dice si él podría hacer un poquito más la distancia, tiene la mano más chica que usted. Por ejemplo. Por ejemplo. Exacto, depende del dedo. Depende del dedo. Depende Oiga, del doctor, el Congreso, pues háblenos del Congreso. Bueno, esto es bien importante. Es la primera vez que se va a hacer en Chile. Yo llevo años trabajando en esto y con una polémica bien grande de lo que yo hago, pero afortunadamente esto ya se ha hecho tantas veces en el mundo que decidí hacer un congreso que va a ser en abril en el Hotel Intercontinental, en la comuna de Vitacura, en Santiago, donde vamos a tener por lo menos 10 speakers invitados extranjeros y algunos invitados nacionales, dentro de los cuales está Raúl, por supuesto, y van a venir gente de todo el mundo también como asistente al Congreso, y creo que va a ser un hito, porque además esto fue respaldado y apoyado por la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, que para mí en realidad te puedo decir que es un logro enorme que después de todos estos años la sociedad madre de todos nosotros haya decidido apoyarlo. Extraordinario. Así que estamos muy contentos. Muy lindo. Entonces. Yo quería comentar ¿Sí? ahí un poquitito en la parte regenerativa, digamos, que eso lo conocemos y lo hemos comentado con Jack y que yo voy a participar en esa parte, digamos, es que las células madres se están usando en infertilidad femenina, por ejemplo, en mujeres que tienen falla ovárica prematura, menos de 40 años, que ya no logran embarazarse porque tienen una falla ovárica. Inyectamos células madres directamente dentro de los ovarios y hemos logrado embarazo. Hay otra patología que es el síndrome de Hacherman, por ejemplo, en que las mujeres, las paredes del útero se colapsan, se fibrosan y la mujer no logra mantener un embarazo o a veces ni siquiera embarazarse. Y también en las lesiones de piso pélvico, que se llama, que son mujeres que durante el embarazo o no necesariamente así, pero empiezan a tener esto mismo que hablábamos de incontinencia urinaria, dificultades en la actividad sexual. En la parte masculina también, en azoospermia se han utilizado células madres, así que también vamos a tratar esos temas. Bueno, la verdad es que le agradecemos, doctor, y quedamos pendientes de otra visita. Perfecto, para ir muchas gracias, desmenuzando José. algunos temas. Encantado. Muchas gracias, doctor Ríos. Como siempre ahí, una entretenida columna de Día Marte. Muchas gracias a ustedes por la sintonía, por el cariño. Nos encontramos mañana. Chao, chao, chao.